El día de la operación, mi mujer estaba muy nerviosa, entonces pues me dejaron entrar a mí con la niña, como era muy chiquitita. Yo recuerdo que hablaba con ella y ella miraba así y miraba como hacia la puerta. Y dice, ¿Abela ahí? Y yo, ¿qué Abela? Y me dice, la Abela Antonia. La Abela Antonia era mi abuela Antonia por parte de madre, que cuando salió el cirujano para afuera, me dice, ¿está usted bien? No se preocupe, que la operación es sencilla. Digo, no, mira, es que me ha pasado esto. Y dice, bueno, tú no te preocupes, esto es un efecto de la anestesia. Y le digo, ¿pero cómo va a ser un efecto de la anestesia, chiquillo? Si esta niña no conoce a la abuela Antonia, que no la ha visto. En la sección La voz de los testigos de hoy tendremos a un invitado muy especial. Su nombre es Joaquín, un jerezano que allá por los años 80 vivió una experiencia, sí, muy arquetípica de los jóvenes de aquella época. Una experiencia, o varias experiencias, como nos va a relatar, relacionadas con la Ouija, el mal llamado juego de la Ouija, que como bien sabemos fue un instrumento, un pequeño juego, ¿sí?, como se le denominaba, por aquella época que tiene sus inicios en tiempos ancestrales, pero que allá, por principios de siglo, comenzó incluso a comercializarse como un juego de mesa para contactar tal vez con entidades o con seres fallecidos. Claro, la experiencia de Joaquín tiene tintes un tanto curiosos, también algo bizarros, porque vamos a comprobar cómo hay elementos que se asocian a casos muy conocidos. Vamos a conocer, en primer lugar, una experiencia que tuvo concretamente allá por los años 80, más bien a finales de esta década, cuando tan solo contaba con unos 11 o 12 años de edad, como él mismo nos indica. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Joaquín Fernández, soy de Jerez de la Frontera y me gustaría contar a todos ustedes una experiencia que tuve relacionada con la Ouija. Pues bueno, son dos experiencias. La primera experiencia que tuve fue hace bastante tiempo, tendría yo como unos de 10 a 12 años, yo vivía entonces aquí en el Mopu y me iba los domingos a casa de mi tía, a echar allí el día con ellos los domingos. Yo recuerdo que ese día estaba con mi primo y mi prima y entonces ellos tenían, porque habían comprado a través de una revista, que venían entonces unas tablas de Ouija. No sé si os acordaréis de ese tipo de revista, creo que era Año Cero, podría ser, no estoy muy seguro, ¿no? Entonces, total, hicimos una pequeña sesión en el dormitorio de mis primos y empezamos con preguntas típicas. Nosotros ya tuvimos un abuelo que falleció, ya hacía un poco de tiempo que había fallecido, y preguntamos de alguna manera si podíamos contactar con él. El caso es que de primera pues no salía nada, lo típico de siempre, hasta que en un momento dado pues sí que contactamos supuestamente con una entidad que no, en principio no se identificaba, pero que al final se identificó como nuestro abuelo. El caso es que empezamos a hacer preguntas relacionadas con él, con el ámbito de dónde estaba casa de mi abuela, si vivía aquí, si vivía allí. El caso es que, por lo que fuera, acertaba. Acertaba, decía el número de la calle, decía dónde vivíamos, decía los vecinos que habían allí, porque esto era un patio de vecinos. Y en definitiva, pues nos lo acabamos creyendo que era él, ¿no? Entonces, pues en un momento determinado, mi tía nos llama para comer, abre la puerta, ve más o menos lo que estamos jugando, entonces nos riñe y dice que terminemos ya. Entonces, en ese momento, porque ya estábamos, la verdad, que estábamos un poco con los nervios, decidimos terminar y nos dimos cuenta, los tres nos dimos cuenta, de que lo que era el vasito, porque utilizábamos un vaso, no la planchette que llevaba, sino un vaso, que como que se oscureció. Lo que fuera, no sé si era eso, humo o algo, se oscureció. Y el vasito reventó. O sea, se rompió. Mi prima salió por pata, mi primo detrás, yo me quedé sentado viendo el vaso hecho añico. El caso es que mi tía nos echó un broncazo porque nos culpó de que el vaso lo habíamos roto nosotros, cuando nosotros no habíamos roto nada, ¿no? Esa fue la primera experiencia que yo tuve con respecto al tema de la Ouija.
La experiencia que nos relata Joaquín tiene mucha similitud con un caso conocido aquí en nuestro país, el de Estefanía Gutiérrez Lázaro, conocido popularmente como el caso Vallecas o el expediente Vallecas, año 1991. En el barrio madrileño del mismo nombre, esta chica de tan solo 18 años, después de haber practicado el mal llamado juego de la Ouija en el instituto junto con las amigas, ellas se vieron sorprendidas, al menos esto es lo que cuenta la versión oficial, por una profesora, y el vaso, después de haber producido una especie de neblina o de humo, se introduce en las fosas nasales de la testigo de Estefanía, y tiempo después la joven fallece en 1991. Claro, hay mucha similitud, ¿verdad? En este caso no hay muertes, no hay una tragedia de fondo, aunque sí esas respuestas a que el testigo nos afirma que sí, se venían produciendo de manera afirmativa, que iba acertando. Y es que el juego de la Ouija siempre divide, ¿verdad?, a las personas en cuanto a la opinión del propio juego. ¿Se debe jugar a la Ouija? ¿Se debe probar? Muchos dicen que sí, otros dicen que no, que es muy peligroso, que realmente detrás de todo esto tan solamente se encuentra en la mente de los propios participantes, sea una cosa o sea otra. Yo siempre digo que no deja de ser un misterio. Oye, que nuestra propia mente pueda crear algún tipo de fenómenos en el lugar donde nos encontramos, que las energías proyectadas de los participantes en este caso puedan llegar a hacer reventar un vaso, quién sabe. Pero lo cierto es que hubo una segunda experiencia, y para ello ya nos trasladamos al año 1993. Joaquín decide realizar junto con sus amigos una segunda sesión. Pues la segunda experiencia, ¿vale? Con esto de la Ouija, tenía incluso más testigos, porque yo tengo un ritual, ¿vale? La noche de Halloween, el día 31, el día de difunto, como se suele decir aquí en España. Yo recuerdo, yo tendría como unos 16, 17 años, y entonces pues mis amigos, que éramos entonces, creo que éramos 5, pues fuimos a mi casa. Yo entonces estaba solo, mis hermanos estaban en casa de mi abuela, se habían quedado ya a dormir, yo me quedé solo esa noche con mi perrita, con mi Lucy, en casa. Total, entonces pues yo llamé a mis amigos para que cenaran allí conmigo, para poder ver la película y echar un rato a gusto, ¿no? El caso es que después de ver la película, pues decidimos hacer una Ouija, ¿vale? Fue una Ouija improvisada, cogimos varios folios, lo pusimos, lo pegamos y hicimos un croquis de lo que es la casa. Entonces, pues claro, yo lo que hice, como modo de saber por dónde iba o no venía lo que quisiera contactar con nosotros, era que numeré las habitaciones. Es decir, la habitación de mi hermano y mía era la 1, la habitación de mi padre era las 2. Hice un croquis bastante curioso. Hicimos la abecedaria, con el sí, con el no, con los números. Estuvo bastante bien, vamos. Y entonces pues empezamos a jugar. Yo recuerdo que en mi salón, que todavía de hecho la puerta está, para tú cerrar la puerta del salón, porque como la perra estaba dando morcillas, ahí la pobrecita mía con nosotros, pues la dejamos fuera y cerramos. Entonces tú, para cerrar, tú tienes que pegar un tirón y levantar. Y entonces cuando tú escuchas un clac, ya la puerta está cerrada. ¿Qué es lo que pasa? Que luego para abrir, tienes que bajar la puerta y darle como una patadita, ¿no? Para que la puerta vuelva a abrir. Entonces nosotros empezamos a hacer la Ouija y al principio no nos salía nada hasta que contactó con nosotros una entidad que no dijo en ningún momento, ni se identificó ni nada, y que decía que estaba en la habitación 1. La habitación 1 era mi habitación y la de mi hermano, ¿vale? Yo tengo 4 hermanos. Entonces, en principio estaba allí la entidad, empezamos a preguntarle quién era y lo cierto es que no contestaba. Entonces, el padre de un amigo mío que estaba malo, pues le preguntó, dice, mira, pues a mi padre le pasa esto, pero en verdad está sano, no sé qué, no sé cuánto. El caso es que lo que fuera eso, le dijo que no, que estaba mintiendo, que su padre estaba malo. Porque nosotros le preguntábamos, ¿está malo o es verdad o que está malo o es mentira que está bueno? Y decía que era mentira, que el padre de mi compadre estaba malo. ¿Sabes? Entonces le preguntaba a otra cosa y acertaba. Le preguntaba otra cosa, ¿cuál es la fecha de su cumpleaños? ¿El 19 o el 15? Si es el 15, sí, si es el... Y acertaba. Entonces poco a poco le preguntábamos, ¿dónde está?
el 3 era en el baño. Y claro, nos mirábamos como diciendo, había un chaval que tiene mucho miedo a estas cosas, tiene más que miedo, mucho respeto. Y claro, él el que decía que yo, va, páralo, porque lo que quiera que yo está acertando esto, a ver si vamos a meternos otra la pata y córtalo. Total, que nosotros, porque es que a mí me encanta, yo seguía y le seguía preguntando y le pregunté por mi abuelo que había fallecido ya hace mucho más tiempo, porque gracias a Dios a mí no se me murió en ningún momento ningún familiar y no era ninguno de nuestros familiares ni ningún conocido. El caso es que poco a poco estaba en el número 4, que era el pasillo. Y entonces pasó, mira que se me ponen hasta los pelos de punta. Pasó que en un momento dado, tirando lo que era para movernos, para saber por dónde estaba, para preguntar, vimos los 5 perfectamente como la muletilla de la puerta bajaba, pero muy despacio. Eso te lo juro yo por lo más sagrado. Muy despacio, todos por el rabillo del ojo. Y entonces mi vecino, que estaba con nosotros allí, que era de mi grupo, dice que ese es tu hermano, ¿no? Tu hermano estará ahí, ¿no? Digo, mi hermano no, nosotros estamos aquí dentro. Y se escuchó un ruido. Dice que esa es la perra. Digo, ¿la perra cómo va a ser? Y entonces en un momento dado se escucha ¡clac! Y la puerta empezó a abrirse despacio, muy despacio. Bueno, pues en ese momento, yo no sé quién llegó primero a la puerta, pero los 5 tíos, como ya torre, abrimos la puerta, nos fuimos para abajo todos corriendo, y el caso es que me quedé muy impresionado en ese momento. El caso es que yo le di a mis amigos, digo que yo no irse, que yo hablar con vuestras madres, que se quede por lo menos uno conmigo. Todos se fueron, ahí ni amistad ni nada, cada uno cogió por un lado, y entonces mi vecino dice, y yo, vamos para arriba los dos. Fuimos para arriba, la puerta estaba abierta y la perra estaba afuera sentada. Muy raro porque ella con la puerta abierta lo que hace es que tira para abajo, pero estaba sentada enfrente de la puerta abierta. Y le digan, vente conmigo. A mi compadre, digo, vente conmigo, vamos a ver qué es lo que hay, tío. Dice Joaquín, yo no, tío, tú me perdonas, yo me voy a mi casa. Y se fue. Yo estuve, no sé si fue 1 minuto o 2 minutos contado, fuera. Cojo a la perra, entro para adentro, todo estaba igual. Lo único era que la puerta estaba abierta. Yo cierro la puerta, todas las luces encendía, porque encendí todas las luces, preparé la cama, cogí a la perra, porque yo no suelo dormir con la perra, pero yo me la llevé, ese día me llevé la perra. Y entonces, pues claro, a medida que iba apagando, me metí en el cuarto, y hay una cosa que yo no recuerdo, porque no lo recuerdo, de si yo cerré o no cerré. Yo creo que cerré, para que la perra no saliera, pero no estoy seguro. El caso es que en un momento dado me acuesto, la cojo a ella y la acuesto. Y de estas veces que estás tú en duermevela, que no terminas de estar dormido, yo recuerdo despertarme, la puerta está abierta y ella está mirando a la puerta. Ella miraba a la puerta. Como cuando muchas veces tú tienes al perro y sientes que van a llamar o siente que hay alguien en el pasillo y se pone en la alerta. Pues guau, ella estaba tranquila, ella no gruñía ni ladraba, ella estaba, si yo estaba tumbado, ella estaba a la altura de los muslos, sentada, mirando a la puerta. Entonces yo la llamaba, digo, Lucy, vente, vente. Ella me miraba y miraba la puerta. Y la puerta estaba abierta. Entonces yo me bajo con todo lo de mi corazón, me bajo para abajo, enciendo la luz, y ahí ya me acuerdo que cerré la puerta. O sea, que yo imagino que la dejaría cerrar. Es que no recuerdo si yo juraría que la cerré. Entonces cierro la puerta, vuelvo a la cama, ya no pegué junto a la noche. Ya la luz quedó encendida y con mi perra al lado. Ya después de eso, la cogí, me la chuché aquí y ya sí ella se durmió. Pero yo todavía recuerdo perfectamente, abrí los ojos y está ella con la mirada clavada en la puerta, la oscuridad del pasillo porque no se veía nada y la puerta abierta. Y esa fue la última vez que yo he hecho una ouija. Ya no he vuelto a hacer nunca más una ouija en mi vida. Nunca.
Y ellos hicieron algo como lo que tengo aquí. Esto es una recreación exacta de lo que Joaquín, en este caso, pues hizo en su casa. Es curioso porque este croquis indica precisamente, tenemos hecha, ¿no?, la clásica ouija recreada en un folio, pero esto es algo muy peculiar de este caso, y es que Joaquín hizo precisamente un croquis de su propia casa, o sea, de su propia vivienda, un lugar donde se encontraba, recreando cada una de las habitaciones, como estáis viendo en pantalla, numerando cada una de ellas, y el vaso, en este caso usado a modo de planchet, pues iba indicando dónde la supuesta entidad se encontraba en ese momento. Pero claro, la maneta de la puerta, el perro observando algo de la nada. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? El testigo nos da su opinión y ojo porque durante la grabación y lo vais a ver. Mira, yo no sé lo que realmente hubo o había. Yo he estudiado mucho estos temas, porque a mí me gustan mucho estos temas y he leído bastante sobre los espíritus, los entes, las energías que hay, que se mueven, que no lo sé. Pero de que había algo, algo había. Y algo que era material físico porque la puerta la abrió y hay 5 testigos. Porque claro, tú me puedes decir a mí, lo del vaso puede ser que se reventara de la misma presión de lo de los dedos, no lo sé. O fue un efecto óptico que los 3 vimos, porque claro, son 3 personas las que vemos. Tendrá un temporizador o la batería, esta de aquí. O puede ser que haya algo aquí. Te estaba contando sobre el hecho de que no sé exactamente lo que pudo ser o lo que no pudo ser. Porque ya te digo, yo he estudiado mucho estos temas, yo he leído mucho porque a mí me apasiona este tipo de temas, y si hay un ente, un espíritu o energías, como se suelen decir, yo no lo sé. Lo que sí sé es que fuera lo que fuera, abrió la puerta. O sea, que algo tuvo que empujar esa puerta, porque ya te digo que esa puerta no es de la que tú bajas la muletilla y la abres. Esa puerta tú tienes que hacer mucha presión y darle como hacia abajo para que se pueda abrir. Claro, en contrapunto con lo del vasito que hemos estado hablando antes. Pues eso puede ser la misma presión del dedo, o que el cristal reventara. 3 personas vimos lo mismo, o fue una sujeción. ¿Me entiendes, no? Que los 3 nos sugestionamos de alguna manera, pero en el otro es que es imposible porque éramos 5 personas, cada uno con su padre y con su madre, de diferentes maneras de ser. Algunos creían y otros no. Ya te digo yo que si tú a los 5, sobre todo a uno que no creía, le preguntas, te digo, no te habla de esa noche. Muchas veces nos ponemos nosotros en cachondeo, como te he enseñado en el Facebook, en la conversación que tuvimos, y él no entra, en esas conversaciones no entran, porque a él le impactó mucho que se abriera la puerta sola, que estuviera ahí, que dieran lo que fuera, dieran datos acertados y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué puede ser? Pues no lo sé. El testigo tiene su propia opinión, ¿no?, sobre lo que ocurrió durante aquella noche también, sobre la primera experiencia y sobre todo, oye, eso que ocurrió durante la grabación, esa iluminación que se apaga cuando estamos hablando precisamente de esas entidades. Probablemente fue un fallo de la batería, pero nunca me ha ocurrido, y ha ocurrido precisamente cuando estamos hablando de estas energías negativas. Pero él nos cuenta otro caso, un caso que, oye, yo desconocía, que no estaba preparado, y a veces estos casos que llegan así a bote pronto, pues llegan a sorprendernos, incluso mucho más. Una experiencia que tuvo con su hija pequeña y también relacionada con una abuela, la abuela del propio protagonista, que en ese momento de los hechos estaba fallecida. La conexión de los niños, en este caso con las abuelas que no conocieron en vida y que en ese momento, pues la hija del testigo no tenía conciencia de quién se trataba. Hay una anécdota muy personal, ¿vale? Que la quiero compartir contigo. Yo tengo una niña, ¿vale? Y mi niña tenía vegetación. Entonces, ¿qué pasa? Que le produjo unas calenturas enormes. A raíz de ahí fueron conectando algunas cosas, entonces decidieron quitarle lo que son las amígdalas. El día de la operación, hemos estado muy nerviosa, entonces pues me dejaron entrar a mí con la niña, como era muy chiquitita. Tendría 5 o 6 años, creo que no tenía mucho más. Y entonces pues le pusieron la inyección para dormirla, y le hicieron como con los guantes, como una especie de globo, le pinté alguna carita, me dice, quédate con ella, ¿vale? Que cuando pasen como unos 4 o 5 minutos venimos, que ya estará ella
prácticamente cao. Dice, no va a dormir del todo, pero casi casi. Y me quedé con ella, y entonces en un momento dado, hablando con ella, ella ya un poco medio dormía. Yo recuerdo que hablaba con ella y ella miraba así, y miraba como hacia la puerta por donde habíamos entrado con la camilla. Quirófano estaba ahí. Claro, y entonces yo le hablaba y le decía, ¿qué te pasa? ¿A quién estás mirando? Y entonces decía, señalaba con el dedo. Digo, ¿qué pasa? Ahí están las abuelas, ¿no? Y decía ella con la cabeza que sí. Digo, ahí está la abuela Juani y está la abuela Carmen, está ahí. Y ella decía, no. Y digo, sí, están ahí atrás. Y ella decía así, dice, a verla ahí. Digo, la abuela Juani y la abuela Carmen que están ahí, dice. Dice, a verla ahí. Digo, ¿qué abuela? Y me dice, la abuela Antonia. O sea, la abuela Antonia era mi abuela Antonia por parte de madre. Que ella ha sido prácticamente la que me ha criado. Y me quedé que cuando salió el cirujano para afuera, me dice, ¿está usted bien? No se preocupe, que la operación es sencilla. Digo, no, mira, es que me ha pasado esto. Y dice, bueno, tú no te preocupes, esto es un efecto de la anestesia. Y digo, ¿pero cómo va a ser un efecto de la anestesia, chiquillo? Si esta niña no conoce a la abuela Antonia, que no la ha visto. Es que no sabe quién es. Y me ha dicho que estaba en la puerta. Y a mí me corrían unos lagrimones por aquí. No, caballero, es que usted tiene que entender que la anestesia, una vez que esto se duerme, el cerebro entra, no sé qué, usted que sí, pero que le estoy diciendo, pero usted no se altere, me decía, yo no estoy alterado. Digo, pero es que me ha dicho que la que está ahí es mi abuela Antonia, que la niña no la conoce. ¿No me está usted entendiendo? Bueno, usted no se preocupe, la operación va a salir bien, el tío como diciendo, yo no voy a discutir con este. Me fui para afuera llorando y me dice mi madre, ¿qué ha pasado con la niña? Digo, la niña nada, la niña que me ha dicho esto. Y me dice mi madre, nada, pues está ahí mi madre con ella. Pero una niña que no conoció a su bisabuela y que no sabía quién era ni cómo se llamaba en aquel momento, ya sí. Porque yo siempre la llevaba allá en el corazón y ya él, por ejemplo, ya de mayor la conoce. Porque yo tengo su foto, yo tengo su foto en el móvil. Pero que te lo diga y luego te diga a ti el otro, no, esto es la anestesia. Pero vamos a ver, la anestesia puede ver, yo qué sé, unicornios de colores. Pero que me diga a mí, mi hija, que mi abuela Antonia está detrás de ella. Perdón, detrás mía. Que la estaba señalando, que yo le dije hasta en 4 ocasiones la abuela Juan y la abuela Carmen, decía ella. No, la vela. Y es que abuela, la abuela Antonia. ¿Cómo se explica usted esto? Bueno, usted no se preocupe. Y me despachó como diciendo, ¿cómo explicamos eso? Y la niña no veía ni a una abuela ni a la otra, las cuales se encontraban allí, aguardando noticias sobre la operación. No. La niña decía la abuela Antonia, a la cual, como el testigo nos dice, no llegó a conocer en vida, y que en ese momento, con tan solo 6 o 7 años como tenía, no tenía conciencia de quién era. La niña tan solamente decía la abuela Antonia, señalando con el dedo. Pone los vellos de punta este tipo de testimonios, pero no es el primero que me llega precisamente, y en mi obra, precisamente en Expedientes X Jerezanos, plasmo algunas de ellas, los niños y la extraña conexión que tienen con seres fallecidos que incluso no conocen. Pero ya por último, y como siempre suelo hacer la pregunta de rigor al testigo, si crees que hay vida después de la muerte. Yo creo que hay algo después de la muerte. Creo perfectamente que hay algo después de la muerte. El qué no lo sé. Pero sé que este no es y aunque suene muy literario, sé que este no es el final del camino. Es que es lo que yo quiero creer. Yo creo que hay algo más. El qué, no lo sé. A mí me gustaría, por ejemplo, que cada uno, después de que nosotros faltemos en este mundo, que esperemos que seamos dentro de 500 años, tener nuestra, como te digo yo, como nuestra porción del cielo. ¿Cuál es mi porción del cielo? Mi porción del cielo sería una juguetería inmensa. Una juguetería llena de música, llena de la gente que yo quiero y que yo pueda explicarle a mi gente, a mi abuela Antonia, a mi mamá Eduarda, a mis primos, mira, aquí este muñeco es esto, este muñeco es lo otro. Yo creo que para mí ese es mi cielo. Una juguetería enorme, llena de juguetes, de música, de canciones y que yo le diga, y rodeada de la gente a la que quiero. Eso es lo que yo creo. Y es lo que quiero creer. Si no,
Qué triste, ¿verdad? Terminamos, cerramos un capítulo del libro y desaparecemos. No, yo creo que hay algo más. Creo que hay algo más después.